Le vendieron a un monstruo para saldar una deuda. Le obligaron a tomarla para sellar un trato. En la oscuridad de un granero, él la acorraló, su cuerpo una montaña de músculo y furia. Pero las palabras que le susurró no eran de lujuria, sino de un plan desesperado y peligroso. Un plan que los salvaría a ambos o los destruiría por completo. Antes de empezar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde estás viendo. Que tu vida esté llena de bendiciones si ya has pulsado el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón de suscribirse, después de hacer clic en él, puedes hacerte miembro del canal haciendo clic en unirse y obtener ventajas exclusivas con historias especiales y también muy picantes. Así, nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR y luego hacer clic una vez más en IPAR. Y esto llevará nuestra historia a más personas bendecidas como tú. Ahora, empecemos. Parte 1 de 4. El frío de la iglesia en aquel desolado rincón de Texas no era nada comparado con el hielo que se había instalado en el alma de Elena. Estaba de pie frente a un altar improvisado, vestida con un sencillo traje de viaje color marfil que su tío, el barón de Silva, había considerado adecuado para la ocasión. La tela se sentía como una mortaja. A su lado, el hombre que ahora era su marido era una presencia tan abrumadora que apenas se atrevía a respirar. Mateo. Ni siquiera le había dicho su apellido el predicador borracho que ofició la ceremonia. Era solo Mateo. Una montaña de hombre que olía a tierra, a sudor y a una ira tan contenida que parecía vibrar en el aire a su alrededor. No la había mirado ni una sola vez durante el intercambio de votos forzados, sus ojos oscuros fijos en un punto más allá del crucifijo agrietado de la pared. Su mandíbula una línea tan dura como la roca de las montañas cercanas. Tenía 34 años, le había dicho su tío, un soldado convertido en ranchero, un bruto necesario para asegurar el trato. Elena tenía 25 y sentía que su vida acababa de terminar. Su tío estaba de pie en la primera fila, con una sonrisa satisfecha que no llegaba a sus ojos de serpiente. A su lado, su capataz, un hombre llamado Lázaro, la miraba con una lascivia apenas disimulada que le revolvía el estómago. Ellos eran sus carceleros, y acababan de entregar la llave de su celda a aquel gigante silencioso y amenazador. El predicador balbuceó la bendición final y el trato se selló. No hubo beso. Mateo simplemente se giró, su enorme mano se cerró sobre la parte superior del brazo de Elena y empezó a tirar de ella hacia la salida sin una sola palabra. El contacto fue como una descarga eléctrica, su calor abrazando a través de la manga de su vestido. Sus dedos eran gruesos, callosos por el trabajo duro, y su agarre era inflexible, una posesión innegable. Elena tropezó para seguir su ritmo, sus delicados zapatos de ciudad hundiéndose en el polvo del camino. La hacienda de su tío se desvaneció tras ellos mientras Mateo la conducía por un sendero apenas visible hacia una pequeña cabaña de madera en la distancia, flanqueada por un granero que parecía gemir bajo el peso de sus propios años. El sol de la tarde de 1902 pintaba el cielo de tonos anaranjados y morados, una belleza cruel que contrastaba con la fealdad de su situación. No cruzaron una palabra. El silencio era un abismo entre ellos, lleno del sonido del viento entre los matorrales, el crujido de sus pasos y el martilleo aterrado del corazón de Elena. Cada músculo del cuerpo de Mateo parecía tenso hasta el punto de ruptura, una pantera enjaulada obligada a caminar junto a una presa que no quería cazar. Cuando llegaron, él no la llevó a la cabaña. En su lugar, se desvió bruscamente hacia el granero. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso. Abrió la pesada puerta de madera, que se quejó en señal de protesta, y la empujó al interior. La oscuridad la envolvió, un espacio cavernoso lleno del olor a heno viejo, a estiércol seco y a la soledad de los lugares olvidados. Un único rayo de luz se colaba por una rendija en la pared, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como fantasmas. Mateo entró tras ella y cerró la puerta, sumiéndolos en una penumbra casi total. El sonido del pesado cerrojo al encajar en su sitio fue el sonido de su sentencia. Elena retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra una pila de fardos de heno.
Se quedó allí, paralizada, mientras él se acercaba. Su silueta era una masa imponente de oscuridad contra la puerta. Se quitó el sombrero y lo arrojó a un lado con un gesto de frustración contenida. Luego se desabrochó lentamente la camisa, revelando un pecho vasto y lleno de músculos tallados en la adversidad, la piel bronceada y marcada por cicatrices que contaban historias que ella no quería conocer. Se acercó más, cada paso una tortura calculada. Elena cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. Podía sentir su calor corporal antes de que él estuviera siquiera cerca. Cuando se detuvo frente a ella, era como estar a la sombra de una montaña. Abrió los ojos y se encontró con su mirada por primera vez. Y lo que vio no era la lujuria depredadora que esperaba del capataz de su tío. No. Era algo mucho más complicado y aterrador. Sus ojos eran un tormento, un campo de batalla donde el deber y la repulsión libraban una guerra encarnizada. Vio cómo sus manos se cerraban en puños a sus costados, con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Estaba luchando, pero no contra ella. Luchaba contra sí mismo. La acorraló, colocando una mano en el heno a cada lado de su cabeza. Estaba atrapada. Su olor la envolvía, masculino y crudo. El aliento de él era cálido en su rostro cuando se inclinó, su boca a centímetros de la de ella. Elena tembló, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Fue entonces cuando habló, y su voz era un gruñido bajo y áspero, cargado de autodesprecio y una rabia apenas controlada, lo suficientemente alto como para que cualquier oído indiscreto al acecho fuera. Quizás el de Lázaro, pudiera percibir la escena como lo que su tío quería que fuera. Necesito hacer el amor. Me obligaron, por la deuda de tu padre, seré rápido, susurró el hombre, y cada palabra fue una daga que él mismo parecía clavarse en el pecho antes de lanzársela a ella. El impacto de la frase la golpeó con la fuerza de una bofetada. Era brutal, crudo, la aniquilación de cualquier pizca de esperanza que pudiera albergar. Cerró los ojos con fuerza, el sabor salado de sus lágrimas en sus labios, y esperó el fin. Esperó el dolor, la humillación, la violación de su cuerpo y su alma. Sintió su peso moverse, el crujido del heno bajo su enorme cuerpo mientras se cernía sobre ella. El aire se espesó con una tensión insoportable. Los segundos se alargaron hasta convertirse en una eternidad silenciosa y expectante. Pero el asalto que su cuerpo preparaba para soportar nunca llegó. En lugar de manos rapaces y un peso aplastante, escuchó un sonido extraño, el desgarro de una tela. Elena abrió los ojos con cautela. A la tenue luz, vio algo que su mente aterrorizada no podía procesar. Mateo no la estaba mirando. Su rostro, contraído en una máscara de determinación sombría, estaba vuelto hacia su propia mano. Había arrancado una tira de la parte inferior de su propia camisa y, con un movimiento rápido y preciso, sacó un pequeño cuchillo de su bota. Antes de que ella pudiera siquiera jadear, hizo un pequeño y limpio corte en la palma de su mano izquierda. La sangre brotó al instante, oscura y espesa en la penumbra. Él ignoró el dolor evidente y se movió hacia un rincón del granero donde había una especie de camastro improvisado con sábanas que alguna vez fueron blancas. Apretó el puño, dejando que su sangre goteara sobre la tela, creando una mancha grotesca y acusadora en la pálida superficie. Elena lo observaba, su corazón latiendo de forma errática en su pecho, una sinfonía de confusión y un alivio tan profundo que la hizo sentir débil. Cuando estuvo satisfecho con su trabajo, Mateo se volvió hacia ella. Sus ojos oscuros la encontraron en la penumbra, y esta vez, el tormento había sido reemplazado por una resolución helada. Tienen que creer que sucedió, gruñó, la voz todavía áspera, pero desprovista de la amenaza anterior. Era una explicación, una orden y una confesión, todo en uno. Se acercó de nuevo, y esta vez Elena no retrocedió. Con una delicadeza que contradecía por completo su tamaño y su comportamiento anterior, él la levantó suavemente. Su toque fue firme pero no brutal. La guió hasta el camastro, la hizo sentarse sobre el borde de las sábanas limpias, lejos de la mancha que había creado. Luego tomó una manta áspera de lana de una clavija en la pared y la envolvió alrededor de sus hombros. «Quédate aquí. No hagas ruido», ordenó.
Y sin más, se retiró al rincón más alejado del granero, tan lejos de ella como le fue posible. Se sentó sobre un fardo de heno, su enorme silueta convirtiéndose en parte de las sombras. La mente de Helena daba vueltas, tratando de darle sentido al imposible giro de los acontecimientos. El monstruo. El bruto. El hombre que, según las palabras de su tío, la tomaría para sellar su pacto, para poseerla como poseía la tierra que la rodeaba, la había protegido. La había salvado de sí mismo, de la orden que le habían dado, de la manera más extraña y visceralmente honorable que jamás podría haber imaginado. Había derramado su propia sangre para salvar su virtud. Se quedó allí sentada, envuelta en la manta áspera, escuchando la noche. Oyó el ulular de un búho en la distancia, el chirrido de los insectos y, desde el rincón oscuro donde él vigilaba, un sonido metálico y tranquilizador. Clic-clac. Clic, estaba limpiando y recargando su rifle. No era una amenaza para ella. Era una promesa. Una promesa de protección contra el verdadero enemigo que acechaba afuera. El hombre en el rincón no era su carcelero. Era su guardián. Y mientras la noche avanzaba, fría y larga, Helena comprendió que estaba atrapada en un juego mucho más peligroso y complicado de lo que nunca había sabido. Un juego en el que el hombre que debía ser su peor pesadilla podría ser, irónicamente, su única salvación. Se durmió finalmente, un sueño inquieto y lleno de imágenes de ojos atormentados y sangre en sábanas blancas, con el sonido rítmico de la respiración de su extraño esposo resonando en la oscuridad como un latido constante y protector. El alba llegó con la misma crueldad implacable que el crepúsculo del día anterior, filtrándose por las grietas del granero en afiladas cuchillas de luz. Helena se despertó con el cuerpo entumecido y el corazón apesadumbrado, la realidad de su situación cayendo sobre ella como un sudario. Mateo ya estaba de pie, vigilando desde la puerta entreabierta, su rifle apoyado casualmente contra la pared a su lado. Se había vuelto a poner la camisa, la sangre seca en la tela un oscuro recordatorio de su sacrificio. Se giró cuando sintió su movimiento, sus ojos la recorrieron rápidamente, una evaluación sin emociones. Vienen, dijo, con su voz de grava. No necesitaba preguntar quiénes. El pánico se apoderó de Helena. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tu papel es ser mi esposa. Asustada, sumisa, pero mía, respondió él, acercándose. Su proximidad todavía era una fuerza física que la desestabilizaba. Mírame como si me temieras, pero también como si pertenecieras a mi lado. Cuando entre, no hables a menos que te hable. Agárrate a mi brazo. ¿Entendido? Ella sintió, su garganta demasiado seca para hablar. Podía escuchar el sonido de caballos acercándose, el crujido de las ruedas de un carro. Momentos después, la puerta del granero se abrió de par en par, inundando el interior con la brillante luz de la mañana. Su tío, el barón de Silva, entró con una arrogancia que parecía llenar todo el espacio. Detrás de él, Lázaro sonreía, sus pequeños ojos de cerdo recorriendo la escena con avidez. Ah, los recién casados, dijo el varón, su voz suntuosa. Espero que hayáis tenido una noche fructífera. Su mirada se posó inmediatamente en el camastro y su sonrisa se ensanchó al ver las sábanas manchadas de sangre, exhibidas con deliberada evidencia. Lázaro soltó una risa ahogada y sucia. En ese instante, la mano de Mateo se cerró sobre el brazo de Helena. El agarre fue posesivo, férreo, una clara señal de propiedad para los hombres que los observaban. Pero Helena, que ahora conocía la verdad, sintió la diferencia. Era una actuación. Sus dedos se apretaron con fuerza, pero no había intención de herir. Era el agarre de un actor en el escenario, no el de un bruto en la intimidad. Comprendiendo su papel en aquella peligrosa farsa, Helena se estremeció de forma convincente y se encogió contra el costado de Mateo, enterrando su rostro en su hombro. Apoyó su mejilla contra la dura pared de su pecho y sintió el músculo de su brazo contraerse bajo su mano en un gesto de silenciosa aprobación. Olía a él, una mezcla embriagadora de sudor limpio, heno y algo intrínsecamente masculino. Bajo el disfraz del miedo, un sentimiento completamente distinto y desconcertante comenzó a florecer en ella,
una extraña sensación de seguridad. Estaba actuando, pero la solidez de él a su lado se sentía como el único ancla en su mundo volcado. Veo que todo está en orden, continuó el varón, frotándose las manos. Mateo, has cumplido tu parte del trato. Las tierras son tuyas, mientras sigas cuidando de mi sobrina como es debido. Lanzó una mirada significativa a Helena, un recordatorio no tan sutil de que ella era la garantía de ese trato. Mateo no respondió con palabras. Simplemente la apretó más contra él, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Fue la respuesta perfecta del bruto que todos esperaban que fuera. Helena se estremeció de nuevo, esta vez de forma menos fingida. La vibración de su cuerpo contra el de ella era una sensación nueva y perturbadora. Bien, dijo el varón. Lázaro se quedará cerca durante unos días. Para asegurar que la transición sea suave. No queremos que la pequeña Helena sienta nostalgia, ¿verdad? La amenaza era clara. Lázaro era su vigilante. Su presencia era una cadena invisible. Mateo permaneció en silencio, su cuerpo una roca de tensión. Después de lo que pareció una eternidad, el varón pareció satisfecho. Volveremos a la casa principal. Os haremos llegar algunas provisiones, dijo antes de girarse para salir. Lázaro se demoró un momento, su mirada lasciva se posó en Helena una última vez antes de seguir a su amo. La luz del sol se atenuó de nuevo cuando la puerta se cerró, aunque esta vez no se echó el cerrojo. En cuanto se quedaron solos, la tensión que había mantenido unidos a Mateo y Helena se rompió. Él la soltó al instante, dando un paso atrás como si su contacto lo quemara. El aire volvió a crepitar entre ellos, cargado de preguntas no formuladas y de la adrenalina de su actuación. Helena lo miró, su mente un torbellino de miedo, gratitud y una ira naciente por la injusticia de todo aquello. La fachada de mujer sumisa se desmoronó, reemplazada por la espina dorsal de acero que él aún no había visto. Cruzó los brazos sobre el pecho, sus ojos desafiantes se clavaron en los suyos. ¿Por qué?, exigió, su voz más fuerte y firme de lo que esperaba. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué esta farsa? Podría haberme obedecido. ¿Por qué protegerme? Mateo se pasó una mano por el pelo oscuro y revuelto, un gesto de pura exasperación y agotamiento. Se alejó de ella, caminando de un lado a otro por el pequeño espacio como un animal enjaulado, el suelo de tierra crujiendo bajo sus pesadas botas. Por un momento, Helena pensó que no iba a responder, que la iba a encerrar de nuevo en ese frustrante silencio. Pero entonces se detuvo, dándole la espalda. Los músculos de su espalda se tensaron bajo la fina tela de su camisa. Cuando finalmente habló, su voz era un murmullo bajo y amargo, no dirigido a ella, sino al mundo injusto que los había unido. Tu tío, comenzó, y las palabras parecieron ser arrancadas de su interior a la fuerza. El varón no es solo un terrateniente. Es un ladrón con buenas maneras. Mi padre le pidió un préstamo hace años para salvar este rancho durante una sequía. Los términos eran, depredadores. Mi padre murió tratando de pagarlo. Ahora, el varón tiene la escritura de las tierras de mi familia. Hizo una pausa, el peso de esa confesión llenando el aire. Tiene a mi hermana pequeña, Ana. Ella vive en la cabaña de al lado. Si yo no aceptaba su propuesta, si no me casaba contigo y consumaba el matrimonio para sellar su reclamación fraudulenta sobre el agua de este valle, nos habría echado a ambos. Habría arrojado a Ana a la calle sin un centavo. Se giró lentamente para enfrentarla, y la agonía en sus ojos la golpeó con una fuerza física. Por primera vez, no veía a un bruto o a un guardián, sino a un hombre acorralado, un hermano mayor desesperado que cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros. Soy muchas cosas, Helena, dijo, su voz quebrada por una emoción cruda que la dejó sin aliento. Usó su nombre por primera vez, y sonó como una confesión, como una súplica. Soy un hombre que ha matado en la guerra. Soy rudo y tengo mal genio. No tengo nada que ofrecerle a una mujer como usted. Pero no soy un hombre que fuerza a una mujer. Dio un paso hacia ella, sus ojos ardían con una intensidad feroz, la declaración final de su credo personal en un mundo sin honor. Mi honor puede ser lo único que me queda.
El silencio que siguió a sus palabras fue profundo y resonante. Elena se quedó inmóvil, las palabras de él resonando en su mente. Toda la ira que había sentido se disipó, reemplazada por una abrumadora ola de empatía. Este hombre, este gigante que había temido, estaba tan atrapado como ella. Estaban en jaulas diferentes, pero en la misma prisión construida por la codicia de su tío. Él había sacrificado su cuerpo, su sangre, y estaba arriesgando todo para mantener intacto ese único pilar en su vida, su honor. Se miraron el uno al otro en la penumbra del granero, dos extraños unidos por un acto de violencia que nunca ocurrió. Ya no eran solo un hombre y una mujer forzados a casarse. Eran conspiradores. Aliados. Y en esa revelación, en la vulnerabilidad desnuda de su confesión, Elena sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a cambiar de forma irrevocable. El miedo que había sentido por él se transformó en algo nuevo, algo peligroso y completamente inesperado. Admiración. Y tal vez, solo tal vez, el germen de algo más. La transición del granero a la cabaña fue un viaje de apenas 30 metros, pero para Elena se sintió como cruzar un océano de incertidumbre. La cabaña, que desde fuera parecía pequeña y rústica, por dentro era un microcosmos de la vida de Mateo, espartana, funcional y construida para la supervivencia, no para la comodidad. Constaba de una única estancia principal que servía de cocina, comedor y sala de estar, con una gran chimenea de piedra en una pared que era claramente el corazón de la vivienda. Una mesa de madera toscamente labrada con dos sillas ocupaba el centro. En un rincón, un catre estrecho con una manta raída. Al fondo, una única puerta cerrada que Elena supuso, con un nudo en el estómago, que conducía al dormitorio. No había adornos, ni cuadros, ni el más mínimo toque de suavidad. Era el refugio de un hombre que había olvidado, o quizás nunca había sabido, lo que significaba vivir en lugar de simplemente existir. Mateo entró tras ella, su enorme cuerpo haciendo que el espacio pareciera encogerse al instante. La tensión que había culminado en su confesión en el granero no se había disipado, simplemente había cambiado de forma. Ahora era una conciencia hiperaguda de la presencia del otro, una electricidad que crepitaba en el aire confinado de la cabaña. Comenzó su vida en común, una coreografía extraña y silenciosa de dos extraños obligados a compartir un espacio íntimo. Los días adoptaron un ritmo predecible y tortuoso. Mateo se levantaba antes del amanecer, el sonido de sus movimientos era suficiente para despertar a Elena de su sueño ligero en el catre de la sala principal. Él nunca encendía una lámpara. Se movía en la oscuridad con una familiaridad animal, preparaba un café negro y fuerte en la estufa cuyo aroma amargo llenaba la pequeña casa. Bebía de pie, mirando por la única ventana, una silueta oscura contra el amanecer naciente. Elena fingía estar dormida, apenas respirando bajo su manta, sintiendo sus ojos sobre ella en la penumbra. Sabía que la observaba, pero no era una mirada lasciva como la de Lázaro. Era una mirada vigilante, indescifrable, la de un guardia vigilando su puesto. Luego se iba, y la cabaña parecía expandirse de nuevo, vacía y silenciosa, pero la huella de su presencia permanecía en el olor a café y en el calor residual de la estufa. Elena pasaba los días en una soledad casi absoluta. Al principio, se sentía como una prisionera. Lázaro merodeaba por los límites de la propiedad, un buitre vigilante, recordándole constantemente que su libertad era una ilusión. Pero Elena no estaba hecha de cristal. Poseía una resistencia silenciosa forjada en años de vivir bajo la tiranía sutil de su tío. En lugar de sucumbir a la desesperación, comenzó a hacer suya la cabaña. Era un acto de desafío silencioso. Fregó los suelos de madera hasta que brillaron, limpió el hollín de la chimenea, lavó las escasas sábanas y mantas y las colgó al sol, su blancura un faro de desafío contra la desolación. Cocinaba con los escasos ingredientes que Mateo le dejaba, patatas, frijoles, harina de maíz. Aprendió a hacer pan, y el olor cálido y reconfortante se convirtió en su pequeña victoria diaria. Era su forma de imponer orden en un mundo caótico, de crear un hogar en una casa que no era la suya. Pero su mayor desafío era Mateo mismo. Él regresaba al atardecer, cubierto del polvo y el sudor de un día de trabajo brutal bajo el sol de Texas.
La proximidad forzada entre ellos era una tortura lenta. Se movían el uno alrededor del otro como dos planetas atrapados en la misma órbita, siempre conscientes de la gravedad del otro, a punto de colisionar, pero sin tocarse nunca. Si ella estaba en la estufa, él se movía por el otro lado de la mesa. Si él estaba limpiando sus herramientas junto al fuego, ella se sentaba en el catre, con un libro que había logrado traer consigo. El aire crepitaba con lo no dicho, con la conciencia de sus cuerpos. Una noche, el calor era sofocante, incluso después de la puesta de sol. Mateo entró, y sin preámbulos, se dirigió a la palangana de agua que ella había dejado junto a la puerta. Se quitó la camisa con un movimiento fluido y se la echó por encima del hombro. Elena estaba de espaldas a él, fingiendo remover un guiso en la olla, pero se quedó paralizada, con la cuchara de madera en la mano. Lo observó a través del reflejo tembloroso de la ventana oscura. La vista la dejó sin aliento. La luz de la lámpara de aceite danzaba sobre la vasta extensión de su espalda y hombros. Los músculos se movían bajo su piel bronceada como seres vivos, poderosos y definidos por años de trabajo incesante y, sin duda, por la batalla. Podía ver las pálidas líneas de viejas cicatrices, mapas silenciosos de la violencia que había conocido. El agua chorreaba por su torso mientras se echaba puñados a la cara, al cuello, al pecho. Ella siguió una gota mientras serpenteaba por su espina dorsal, desapareciendo en la cinturilla de sus pantalones. Un calor que no tenía nada que ver con el fuego de la estufa la inundó, un latido bajo y profundo en su vientre que era a la vez aterrador y extrañamente excitante. El hombre que se lavaba con una concentración tan cruda y funcional era el mismo que había derramado su propia sangre para protegerla. La dualidad de él, el bruto y el caballero, la bestia y el guardián, era una contradicción embriagadora. Se giró bruscamente y la pilló mirándolo. Sus ojos se encontraron en el reflejo, y por un instante, el mundo se detuvo. Ella vio una llamarada en la oscuridad de sus pupilas, algo salvaje y hambriento que la aplastó al instante. Elena apartó la mirada de inmediato, su corazón martilleando contra sus costillas, su rostro ardiendo. Volvió a prestar atención al guiso con una concentración febril, aunque ya no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. La tortura era mutua. Unos días después, el turno fue de él. Era tarde. La cena había transcurrido en su habitual silencio tenso. Elena se había acostumbrado a cepillar su largo cabello castaño frente al fuego antes de acostarse, era un pequeño ritual que la conectaba con la mujer que había sido antes de todo aquello. Estaba sentada en un pequeño taburete, de espaldas a él, sintiendo el calor de las llamas en su piel. Soltó las horquillas y su cabello cayó en cascada por su espalda, una cortina de seda ondulada que brillaba con reflejos rojizos a la luz del fuego. Mateo estaba sentado a la mesa, limpiando una pieza de un arnés de cuero, pero su trabajo se detuvo. Sus manos, tan grandes y capaces, se quedaron inmóviles. La observó. La vio pasar el cepillo por su pelo, una y otra vez, un movimiento rítmico y sensual que lo hipnotizó. El simple acto era más íntimo, más erótico, que cualquier cosa que hubiera presenciado en los burdeles de la ciudad. Podía oler el tenue aroma floral de su jabón desde el otro lado de la habitación. Imaginó cómo se sentiría esa seda bajo sus dedos callosos. Imaginó hundir su rostro en esa cascada de cabello y respirar su aroma. El deseo lo golpeó como una ola, caliente y brutal, un anhelo tan feroz que le hizo cerrar los puños bajo la mesa, sus uñas clavándose en las palmas. Este deseo contradecía la promesa que se había hecho a sí mismo, la promesa que le había hecho a ella sin palabras. Había jurado protegerla, no codiciarla. Era su deber, su carga, la penitencia por la vida de soldado que había llevado. Y esta mujer, esta delicada y resistente criatura que se había instalado en su casa y en sus pensamientos, estaba convirtiendo su honor en una tortura diaria. Se levantó bruscamente, el sonido de la silla al raspar el suelo hizo que Elena se sobresaltara y se girara. Él no la miró. «Voy a revisar el perímetro», gruñó, antes de coger su rifle y salir a la fría noche, huyendo de ella, huyendo de sí mismo. La tensión alcanzó su punto de ruptura una tarde gris y plomiza.
Elena estaba intentando cortar unas verduras para la cena, pero el cuchillo era grande y torpe para sus manos, más acostumbradas a la costura que a los trabajos de cocina de una granja. Estaba frustrada y su mente vagaba, pensando en la vida que le habían robado, en el futuro incierto que la esperaba. En un momento de descuido, el cuchillo resbaló y le hizo un corte profundo en la base del pulgar. Fue más un sobresalto que un dolor al principio. Dejó caer el cuchillo con un ruido metálico y se miró la mano, viendo con una especie de desapego fascinado cómo la sangre brotaba, roja y brillante, manchando las verduras y la tabla de cortar. «Maldita sea», susurró para sí misma, con los ojos llenos de lágrimas de frustración más que de dolor. Mateo acababa de entrar en la cabaña. Vio la escena en un instante, la palidez de su rostro, el cuchillo en el suelo, la sangre. Y la sangre pareció pulsar un interruptor en su interior. En 2 zancadas estuvo a su lado, sus instintos de soldado y protector se apoderaron de él por completo. «Déjame ver», ordenó, su voz un retumbo bajo y urgente. Antes de que ella pudiera protestar, él tomó su mano. Su toque fue una conmoción. Sus dedos enormes y callosos, cubiertos de pequeñas cicatrices y manchados de tierra, envolvieron los de ella con una gentileza que la dejó atónita. Era la delicadeza de un hombre que sabe cómo manejar cosas rotas. Ignoró sus débiles protestas y la guió hasta la palangana. Abrió la bomba de agua y dejó que el agua fría corriera sobre el corte, susurrando palabras tranquilizadoras que ella apenas podía procesar. «Tranquila. Es un corte limpio. Estarás bien». Sostenía su mano bajo el agua, su pulgar rozando el interior de su muñeca, donde su pulso latía desbocado. La intimidad del acto la desarmó. Estaban tan cerca que podía ver las vetas doradas en sus ojos oscuros, ver la tensión en su mandíbula mientras se concentraba en su tarea. Él levantó la vista del corte y sus ojos se encontraron con los de ella. La intensidad de su mirada la hizo contener la respiración. Todo lo que había estado hirviendo bajo la superficie, la atracción prohibida, la gratitud, el miedo, la curiosidad, se arremolinó en ese único instante. Con la herida limpia, él la secó con un trozo de tela de una suavidad sorprendente que sacó de un cajón. Su pulgar rozó la piel sensible de su palma y una corriente eléctrica recorrió el brazo de Elena hasta la base de su cráneo. Vio cómo la garganta de él se movía al tragar. Él estaba tan afectado como ella. Sin apartar los ojos de los suyos, cogió un pequeño frasco de un estante, un ungüento con olor a hierbas, y lo aplicó al corte con una precisión increíble. Finalmente, rasgó otra tira limpia de tela y vendó su mano con una habilidad experta. Durante todo el proceso, no habían dicho más que sus palabras iniciales. Pero el silencio estaba cargado de significado. Cuando terminó, sus manos todavía acunaban la de ella. Parecía reacio a soltarla. Se quedó mirándola fijamente, pero su mirada no estaba en el vendaje. Estaba en su rostro, en sus ojos. Parecía estar luchando consigo mismo de nuevo, pero esta vez, unas pocas palabras escaparon de sus labios, tan bajas que fueron más un murmullo para sí mismo, una confesión arrancada de lo más profundo de su alma. «No soporto ver que te hagan daño», susurró, su voz ronca por la emoción contenida. Ni siquiera por un rasguño. La confesión silenciosa la golpeó con más fuerza que cualquier declaración grandilocuente. Era una admisión de que ella le importaba, de que su bienestar estaba intrínsecamente ligado al suyo. Era un destello de luz que iluminaba la oscuridad de su carácter, revelando el corazón protector que latía bajo la fachada de brutalidad. En ese momento, la última pizca de miedo que sentía por él se evaporó, reemplazada por un torbellino de emociones cálidas y aterradoras que amenazaban con ahogarla. Él pareció darse cuenta de lo que había dicho. Se tensó y soltó la mano de ella como si quemara. Dio un paso atrás, creando una distancia física que no podía disipar la intimidad que acababan de compartir. Sin otra palabra, cogió el cubo y salió a buscar más agua, dejando a Elena de pie junto a la mesa, con la mano vendada apretada contra el pecho, su corazón latiendo con un nuevo y peligroso ritmo. La llegada de Ana, una semana después, fue como una ráfaga de viento fresco en el aire estancado de la cabaña.
Llegó a caballo, montando a horcajadas como un hombre, con el pelo oscuro trenzado a un lado y una sonrisa tan brillante que parecía fuera de lugar en aquel paisaje austero. Tenía unos 18 años, con los mismos ojos oscuros y penetrantes que su hermano, pero los de ella estaban llenos de vida y curiosidad, no de sombras y tormentos. Saltó del caballo con una agilidad natural y abrazó a su hermano con una fuerza que hizo que Mateo casi perdiera el equilibrio. Incluso él, la montaña de hombre, pareció suavizarse bajo el afecto de su hermana, una grieta apareció en su armadura cuando le devolvió el abrazo torpemente. «Hermano. Pensabas esconder a tu esposa para siempre», dijo Ana con una risa cantarina, volviéndose hacia Helena. Su mirada era aguda y perspicaz. Helena sintió que la estaba evaluando de pies a cabeza en un instante, pero no había malicia en ella, solo una curiosidad genuina. «Soy Ana», dijo, extendiendo una mano. «Es un placer conocerte por fin. Aunque las circunstancias son, bueno, son lo que son». Helena le estrechó la mano, sorprendida por la firmeza de su agarre. «Helena. El placer es mío». La presencia de Ana cambió la dinámica de la cabaña. Forzó a Mateo y a Helena a interactuar, a hablarse, a salir de su caparazón de silencio. Durante la comida, Ana mantuvo una corriente de conversación animada, haciendo preguntas a Helena sobre su vida en la ciudad y burlándose suavemente de los modales bruscos de Mateo. Helena se encontró relajándose, incluso sonriendo. Vio un lado de Mateo que no sabía que existía, el de un hermano mayor protector, cuya osquedad se derretía en una especie de afecto resignado ante la energía arrolladora de Ana. Pero Ana no era tonta. A pesar de la fachada, percibió la tensión formal entre ellos, el cuidadoso espacio que mantenían, la tristeza subyacente en los ojos de Helena y el peso del mundo en los hombros de su hermano. Más tarde esa tarde, mientras Helena estaba dentro, fingiendo ordenar las provisiones que Ana había traído, vio a la joven arrastrar a su hermano hacia el granero, el lugar donde todo había comenzado. La curiosidad pudo más que su discreción. Se acercó a la puerta entreabierta de la cabaña, donde podía oír sus voces apagadas por la distancia, pero lo suficientemente claras como para entender fragmentos. Ana fue directa al grano. Su voz era seria ahora. «Nunca te había visto tan aprisionado», le dijo. «Y he visto cómo te arrastraban fuera de tabernas en peores condiciones que esta. Pareces un fantasma en tu propia casa, Mateo. Camináis el uno alrededor del otro como si el suelo estuviera cubierto de cristales rotos». Hubo un largo silencio, y Helena imaginó a Mateo con su estoica quietud. «Es complicado», dijo él finalmente, su voz un murmullo bajo. «Ella no pidió nada de esto». «Claro que no. Ni tú tampoco. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vivir así el resto de tu vida? ¿Un marido y una mujer que duermen en habitaciones separadas y se hablan con los ojos? Sé lo que hiciste esa primera noche. He visto que el catre está en la sala principal. Has protegido su cuerpo, pero ¿quién va a proteger tu alma?» Las palabras de Ana eran como flechas, directas y certeras. Helena se llevó una mano a la boca. Ana lo sabía. Había entendido la farsa desde el principio. «Tengo que mantener mi palabra», gruñó Mateo. «Es lo único que importa». «Tu palabra», se burló Ana, su voz llena de frustración cariñosa. «Le prometiste honor a una mujer que parece que te está ofreciendo su corazón en silencio cada vez que te sirve una taza de café. La he visto mirarte, hermano. Y te he visto a ti mirarla cuando crees que no se da cuenta. El honor no te mantendrá caliente por la noche, Mateo. Pero ella sí». El impacto de esas palabras resonó en el aire silencioso. Para Helena, fueron una revelación. Ana no la veía como una enemiga, como una carga impuesta a su hermano. La veía como una posible salvación. Y había confirmado lo que el corazón de Helena había empezado a sospechar: la miseria de Mateo no era por su presencia, sino por su deseo insatisfecho, por el conflicto entre su deber y su corazón. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de aquel hombre complejo y atormentado. Ana salió del granero poco después, dejando a un Mateo silencioso y pensativo entre las sombras. Cuando Ana se despidió de Helena al atardecer, la abrazó brevemente.
Él es un buen hombre, le susurró al oído. Solo que lleva demasiado tiempo solo. Ten paciencia con él. Ana se fue, y el silencio regresó a la cabaña. Pero esta vez era un silencio diferente. Ya no era incómodo ni vacío. Estaba lleno de la verdad que Ana había dejado atrás. Esa noche, cuando Mateo entró para cenar, Elena levantó la vista y sus miradas se cruzaron por encima de la mesa. Por primera vez, no hubo vacilación, ni miradas esquivas. Se miraron el uno al otro, un largo y profundo reconocimiento mutuo. Él vio en sus ojos que ella sabía. Y ella vio en los suyos la confirmación de todo. La lucha. El deseo. El honor que se estaba convirtiendo en una jaula. Nada se dijo, pero en ese silencio compartido, una barrera invisible se desmoronó, dejándolos a ambos expuestos, vulnerables y un paso aterrador más cerca el uno del otro. La confesión no verbal que había pasado entre ellos sobre la mesa de la cena no rompió la tensión, la solidificó, convirtiéndola de un campo de minas de incertidumbre a un lazo de alta tensión de conciencia mutua. Cada uno sabía ahora que el otro era consciente de su anhelo. Ya no había refugio en la ignorancia o la ambigüedad. Estaban expuestos, sus deseos al descubierto bajo la fina capa de honor y circunstancias. Esa misma noche, el mundo exterior decidió que ya no podían ignorarse mutuamente. El cielo, que había estado de un color gris plomizo todo el día, se abrió con una furia primordial. No era una simple lluvia, era un diluvio bíblico. El viento aullaba como un alma en pena alrededor de los aleros de la cabaña, y la lluvia golpeaba el tejado de madera con la furia de 1000 martillos. Era como si la naturaleza misma estuviera reflejando la tempestad que se había desatado en el interior de esas 4 paredes. Un destello de relámpago iluminó la cabaña por un instante, seguido segundos después por un trueno tan estruendoso que el propio suelo pareció vibrar. Instintivamente, Elena soltó un pequeño grito ahogado y se encogió en su catre. Un momento después, una gota fría y pesada cayó sobre su mejilla. Luego otra. Miró hacia arriba y vio una mancha oscura extendiéndose en las vigas de madera. El techo, viejo y desgastado, estaba cediendo bajo el ataque. Mateo, que había estado sentado junto al fuego, se puso en pie de un salto. «Levántate», le ordenó, su voz apenas audible por encima del rugido de la tormenta. «Aléjate de ahí». Elena obedeció al instante, arrastrando su manta mientras el goteo se convertía en un chorro constante, empapando el lugar donde había estado acostada segundos antes. Pronto, aparecieron más goteras. Una sobre la mesa, otra cerca de la estufa. El pequeño y espartano santuario que habían construido se estaba disolviendo a su alrededor, obligándolos a retirarse. El único lugar que permanecía completamente seco era el pequeño espacio directamente frente a la chimenea, donde las gruesas piedras y la arcilla mantenían a raya a la tormenta. Mateo arrastró allí su propia silla y el taburete de Elena. «Siéntate», dijo, señalando el taburete. Se sentaron uno al lado del otro, envueltos en sus respectivas mantas, observando cómo la tormenta invadía su hogar. Estaban atrapados en una pequeña isla de sequedad, una burbuja de calor y luz rodeada por el caos. La proximidad era vertiginosa. Podía sentir el calor que irradiaba su enorme cuerpo, sentir el movimiento de sus músculos cada vez que respiraba. Podía olerlo, la combinación de lluvia, humo de leña y su propio olor masculino e inconfundible. Otro trueno, más fuerte y cercano que el anterior, sacudió la cabaña hasta sus cimientos. Esta vez, el sobresalto de Elena fue tan violento que se abalanzó hacia adelante. Sin pensar, puramente por instinto protector, la mano de Mateo se disparó y se posó sobre el hombro de ella, grande y tranquilizadora. Su toque fue una quemadura de hielo y fuego a través de su ropa y su manta. Ambos se quedaron inmóviles. Congelados. La tormenta rugía en el exterior, pero en su pequeña isla, el único sonido era el crepitar de las llamas y el latido desbocado de sus 2 corazones. Él no retiró la mano. Ella no se apartó. El contacto se prolongó, una confesión silenciosa de su necesidad de protegerla y de la de ella de ser protegida. El silencio entre ellos se alargó, pero ya no era un silencio de extraños. Era el silencio de 2 almas que por fin se veían.
Fue Helena quien lo rompió, su voz apenas un susurro por encima del ruido de la lluvia. ¿Alguna vez, tienes miedo?, preguntó, la pregunta más personal que le había hecho nunca. Mateo tardó un momento en responder, su mirada perdida en las llamas danzantes. Su mano todavía descansaba sobre el hombro de ella. Solo me ha dado miedo una cosa en mi vida, dijo él, su voz baja y áspera. Fallar a los que tengo que proteger. En la guerra, veía a los hombres caer. El miedo no era a la bala con mi nombre, sino a no ser lo suficientemente rápido o fuerte para sacar a un camarada del fuego. Hablaba de la guerra como si hubiera sido ayer, las sombras de sus recuerdos oscureciendo sus ojos. Era la primera vez que se ofrecía una parte de su pasado de forma voluntaria. Mi hermana, mi padre me hizo jurar que la cuidaría. Ahora, tú. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de un peso insoportable. Tú. Ella era ahora parte de ese sagrado deber. Era a la vez una sentencia y un honor. No me tienes que proteger, dijo ella suavemente, girando la cabeza para mirarlo. Su rostro estaba a solo centímetros del suyo, iluminado por el fuego. No soy tan frágil como parezco. Una sonrisa triste, apenas un tic en la comisura de sus labios, apareció en el rostro de él. Lo sé, respondió él. Te he visto fregar estos suelos de rodillas como si fueras a la guerra contra la suciedad. Te he visto hornear pan con casi nada. Te he visto enfrentarte a la mirada de Lázaro sin pestañear. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Y eso, su voz se quebró ligeramente, hace que quiera protegerte aún más. La confesión la golpeó en el pecho, robándole el aliento. Fue entonces cuando ella compartió una parte de sí misma. Siempre quise un jardín, dijo, su voz soñadora. Un pequeño trozo de tierra solo mío. Donde pudiera plantar cosas y verlas crecer. Rosas, sobre todo. Mi madre las adoraba. Creía que no importaba lo feo que fuera el mundo, si podías cultivar algo hermoso, siempre había esperanza. Después de su muerte, mi tío vendió la casa. El jardín fue lo primero que arrancaron. Se quedaron en silencio de nuevo, pero ahora estaba lleno de sus historias compartidas. Él había conocido la violencia y el deber, ella había conocido la pérdida y la represión. Pero ambos anhelaban lo mismo, un lugar seguro donde las cosas hermosas pudieran crecer. La tormenta amainó lentamente hacia el amanecer. Se durmieron donde estaban, ella acurrucada en su taburete, él erguido en su silla, pero en algún momento de la noche, su cabeza había encontrado el camino hacia su hombro. Y la manta de él había terminado cubriéndolos a ambos. Cuando la primera luz del alba se coló en la cabaña, se despertaron al mismo tiempo, conscientes de su intimidad, de la mejilla de ella contra la áspera tela de su camisa, de su brazo ahora firmemente alrededor de ella. Se separaron con una rapidez que era casi dolorosa, la conexión rota, el aire de la mañana frío en la piel que momentos antes había estado caliente. Tras la tormenta, la tierra parecía nueva y limpia. Pero la tregua fue corta. Al día siguiente, Mateo desapareció. Se fue antes del amanecer, sin una palabra, llevando solo su rifle y una pequeña alforja. Helena pasó el día en un estado de ansiedad. ¿Y si su tío le había hecho algo? ¿Y si había decidido que la carga era demasiado grande y la había abandonado? El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los colores de un moratón, cuando él regresó. Estaba cubierto de barro hasta las rodillas, su rostro arañado por las ramas y una fatiga tan profunda que parecía grabado en sus huesos. Caminó directamente hacia ella, sin detenerse a limpiarse ni a descansar. Se paró frente a ella y le tendió una pequeña caja de madera toscamente tallada. Ella la tomó con manos temblorosas. Estaba hecha de pino y todavía olía a bosque. La abrió. Dentro, anidado en un poco de musgo húmedo, no había una joya ni una baratija. Había un único brote, pequeño y verde, con las espinas de una rosa silvestre. Era delicado y a la vez tenaz. Levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de preguntas. Crece solo en la cima del risco del norte, dijo él, su voz ronca por el cansancio. Es peligroso llegar allí, sobre todo después de la lluvia.
El risco del norte era una pared de roca escarpada y traicionera que se cernía sobre el valle. Nadie iba allí. Había arriesgado su vida. ¿Por qué?, susurró ella. Él extendió un dedo calloso y rozó suavemente el brote. Su mirada se encontró con la de ella, y en sus profundidades oscuras, Elena vio todo su corazón expuesto. Hablaste de un jardín, dijo, con una sencillez que era más poderosa que cualquier poesía. Todo lo que es hermoso en esta tierra merece un lugar para crecer. Era una declaración. La más pura, la más profunda declaración de amor que jamás había escuchado. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de gratitud y de un amor tan abrumador que dolía. No necesitaban palabras. Se quedaron allí, con el brote de rosa entre ellos, un frágil símbolo de un amor que había echado raíces en el suelo más improbable. Los días que siguieron a su regalo transformaron el rancho. Mateo, viendo la paranoia de Elena cada vez que Lázaro pasaba a caballo por la linde de la propiedad, se volvió sombrío y decidido. Tu tío no parará, dijo una tarde. No puedo estar en todas partes a la vez. Tienes que aprender a defenderte. Al día siguiente, la llevó al campo detrás del granero, lejos de miradas indiscretas. Llevaba su pesado rifle Winchester. El miedo revoloteó en el estómago de Elena. Nunca he tocado un arma, dijo en voz baja. Hoy lo harás, respondió él. Colocó una vieja lata en un poste a 50 metros de distancia. Un arma no es buena ni mala, Elena. Es una herramienta. El corazón que la sostiene es lo que importa. Tu corazón es bueno. Así que la herramienta estará en buenas manos. Se colocó detrás de ella. La proximidad inmediata de su cuerpo hizo que a Elena se le secara la boca. La envolvió desde atrás, su enorme pecho presionado contra su espalda, sus brazos rodeando los de ella para ayudarla a sostener el pesado rifle. Ella era un barco pequeño al abrigo de un enorme muelle. La calidez de su cuerpo la impregnaba, y su aliento era un susurro cálido junto a su oreja cuando le dio instrucciones. Apoya la culata con fuerza en tu hombro, así. Si no lo haces, la patada te hará daño. Su mano cubrió la de ella en la culata, sus dedos se entrelazaron. Relaja los hombros. Respira. Mira por la mira. Alinea el poste delantero con el trasero. Su voz era un murmullo bajo y vibrante que resonaba a través de su cuerpo, haciendo que su piel se erizara. El olor de él, tierra, sudor y hombre, la envolvía, nublando sus sentidos. Esto no se sentía como una lección de tiro. Se sentía como una seducción. Aprieta el gatillo, no lo jales bruscamente. Con suavidad. Ella podía sentir el latido de su corazón contra su espalda, o tal vez era el suyo, un ritmo rápido y pesado. Se sentía atrapada, no por el peligro, sino por el deseo. Luchando por concentrarse, miró por la mira, la lejana lata temblando en su visión. Su dedo rozó el frío metal del gatillo. Siente el poder, le susurró él al oído, su voz vibrando a través de ella, una corriente de energía pura. Necesitas volverte tan peligrosa como el mundo que te rodea. Déjame enseñarte cómo. La doble intención de sus palabras colgó en el aire, densa y cargada. Era una lección de supervivencia y una confesión de su propio deseo de armarla, de fortalecerla. Era un acto de amor y lujuria enredados. Sus cuerpos se movían como uno solo mientras él ajustaba su postura, su pelvis rozando la de ella. Un gemido ahogado se escapó de los labios de Elena. En ese instante, Mateo se tensó como si hubiera sido golpeado por un rayo. Todo su cuerpo se puso rígido contra el de ella. Había cruzado una línea que se había jurado a sí mismo no cruzar. La había tocado con intención, con deseo. Se apartó de ella bruscamente, dando 2 pasos hacia atrás como si ella estuviera en llamas. Elena tropezó, el peso del rifle casi la desequilibra, y se dio la vuelta para mirarlo. Su rostro era una máscara de tormento, sus ojos oscuros brillaban con autodesprecio y una necesidad tan desnuda que la dejó sin aliento. Estaba visiblemente conmocionado, su pecho subía y bajaba rápidamente. La tensión entre ellos era tan densa que podía saborearse. Podrían haber cerrado la distancia. Podrían haberse rendido a la corriente que los arrastraba.
Pero el honor de él, ese pilar terco y agrietado, seguía en pie. Suficiente por hoy, dijo con voz entrecortada, y prácticamente le arrancó el rifle de las manos antes de darse la vuelta y alejarse a grandes zancadas hacia la cabaña, dejándola sola en el campo, temblando, no de miedo, sino de un anhelo que era a la vez un dulce veneno y un bálsamo curativo. La visita de su tío 2 días después fue inesperada y siniestra. Vino solo, desmontando de su elegante caballo con una sonrisa de falso arrepentimiento en el rostro. Mateo se interpuso entre él y la puerta de la cabaña, un muro de granito inflexible. «Varón», dijo Mateo, su voz un témpano de hielo. «No es bienvenido aquí». «Solo he venido a ver a mi sobrina», dijo el varón, ignorando a Mateo y mirando a Elena. «Mi querida niña, he cometido un terrible error. El remordimiento me carcome. Esa noche, no estaba en mis cabales. He venido para llevarte a casa. A una vida de lujo, de vestidos de seda. Lejos de esto». Hizo un gesto despectivo hacia la cabaña, hacia el propio Mateo. «Lejos de este bruto que te tiene prisionera». Fue una prueba. Un intento calculado de manipularla, de dividirla. Elena miró al rostro sonriente y mentiroso de su tío, el hombre que la había vendido. Luego miró a Mateo, al bruto que había arriesgado su vida por una rosa, que le estaba enseñando a ser fuerte. Dio un paso adelante, saliendo de la sombra de Mateo para ponerse a su lado. El movimiento fue deliberado. Una elección. Miró a su tío directamente a los ojos, y la voz que salió de ella fue fría, clara y llena de una fuerza que nunca supo que poseía. «El único bruto que veo», dijo, su voz resonando con una convicción de acero, «es el hombre que vende a su propia sobrina por un trozo de tierra. Mi lugar está aquí». El aire se congeló. El barón de Silva se quedó sin palabras por primera vez en su vida, su sonrisa se derritió en una mueca de incredulidad y furia. Pero Elena no estaba mirando a su tío. Estaba mirando a Mateo. Vio la conmoción en su rostro, la maravilla, y luego algo se rompió en sus ojos. Vio caer los últimos muros de su corazón, las últimas defensas desmoronarse en polvo. El amor que él sentía por ella, la devoción que había luchado tan duro por ocultar, se derramó en su expresión, tan brillante y visible que era como si el sol hubiera salido de detrás de las nubes. El varón, derrotado, montó en su caballo y se fue con una amenaza susurrada de que esto no había terminado. Mientras se alejaba, una ráfaga de viento desprendió un papel doblado de su chaqueta. Aleteó hasta el suelo y aterrizó cerca de los pies de Elena. Ella se agachó y lo recogió. No era una carta. Era el borrador de un acuerdo. Un acuerdo entre su tío y los agentes del ferrocarril. No solo planeaba tomar las tierras de Mateo, sino también revendérselas inmediatamente al ferrocarril a un precio exorbitante. Y en una nota garabateada al margen, estaba el plan de contingencia: si el ocupante se niega a irse después de la ejecución hipotecaria, un incendio accidental limpiará la propiedad. Plenamente indemnizable. Se quedaron mirando el papel, la horrible verdad de su situación volviéndose muy clara. Su tío no se daría por vencido. Volvería, y no con sonrisas falsas, sino con antorchas. El peligro era real e inminente. Mateo le quitó el papel de los dedos, lo leyó, y sus ojos se oscurecieron con una furia helada. Arrugó el papel en su puño. La miró, y no había más distancia entre ellos. Eran una unidad, forjada en la mentira y cimentada en la verdad. «Esta ya no es solo mi lucha», dijo Mateo, su voz un juramento solemne. «Es la nuestra». Mientras trabajaban esa tarde para prepararse para la inevitable confrontación, asegurando el granero, trayendo más agua, una lluvia fría y fina comenzó a caer, envolviéndolos en un sudario gris. Empapados y con los nervios a flor de piel, trabajaron lado a lado en un silencio desesperado. La emoción reprimida se acumulaba con cada momento que pasaba, con cada mirada robada, hasta que ya no pudo ser contenida. Fue Mateo quien se rompió. En medio del patio, bajo la lluvia incesante, la agarró por los hombros, obligándola a mirarlo. El agua le corría por la cara, pero no podía ocultar el fuego en sus ojos. Era una mirada de urgencia, de miedo y de una pasión tan abrumadora que quemaba. «No puedo perderte»,
Elena, dijo, su voz rota, las palabras saliendo de él en un torrente. No lo entiendes. He vivido toda mi vida construyendo muros, manteniendo a todo el mundo fuera. Y luego llegaste tú, y los atravesaste sin siquiera intentarlo. Me he mentido a mí mismo, diciéndome que esto era un deber. Que era honor. Se rió, un sonido áspero y doloroso. La verdad es que desde el momento en que te vi de pie en esa iglesia, tan asustada pero con fuego en tus ojos, te convertiste en mi mundo. Eres el aire que respiro, y me estoy asfixiando tratando de no inhalar. Antes de que ella pudiera responder, su boca se estrelló contra la de ella. Fue un beso que no tenía nada de la vacilación de su encuentro durante la lección de tiro. Fue un beso nacido de la desesperación, forjado en el miedo, y alimentado por meses de deseo reprimido. Un beso que sabía a lluvia, a lágrimas y a una rendición final y absoluta. La besó como un hombre sediento que encuentra agua, como un hombre moribundo que recibe un último aliento. Sus brazos la rodearon, levantándola contra su cuerpo duro y musculoso hasta que sus pies dejaron el suelo. Elena respondió con la misma ferocidad, sus brazos se aferraron a su cuello, sus dedos se enredaron en su pelo mojado, devolviendo el beso con toda la pasión silenciosa que había guardado en su corazón. Era una promesa. Un juramento. Un contrato sellado no con tinta, sino con la pura fuerza de sus almas entrelazadas. Se separaron, jadeando, con la frente apoyada la una en la otra, sus pechos subiendo y bajando en un ritmo desesperado. La promesa flotaba entre ellos, tácita pero innegable. Si sobrevivían a la noche, no habría más barreras. No habría más honor que los separara. Solo existiría el nosotros que acababan de forjar en medio de la lluvia. Esa noche no tardaron en llegar. Figuras oscuras a caballo emergieron de la oscuridad, sus siluetas recortadas contra la pálida luz de la luna. Las antorchas que llevaban eran como ojos de demonio en la noche. El asedio había comenzado. Pero no encontraron a una doncella asustada y a un granjero solitario. Encontraron a dos guerreros que defendían su hogar. Mateo le dio a Elena el segundo rifle. Vigila la ventana trasera. No dispares a menos que estén cerca del granero. Haz que cada bala cuente. Ella asintió, su rostro pálido pero resuelto. Se movieron en una danza mortal y sincronizada. Mateo, protegiendo la puerta principal, disparaba con una eficacia fría y mortal. Elena, en la ventana trasera, sentía que su corazón martilleaba, pero sus manos estaban firmes, tal como él le había enseñado. Vio una figura que se acercaba al granero con una antorcha. Respiró, alineó la mira y apretó suavemente el gatillo. El retroceso golpeó su hombro. El hombre gritó y dejó caer la antorcha, que se apagó en un charco. No estaba muerto, pero estaba fuera de combate. Lucharon juntos, espalda contra espalda, una unidad perfecta. Eran superados en número, y la desesperación comenzaba a filtrarse. Uno de los hombres del varón logró llegar al porche y estaba a punto de arrojar una antorcha al techo cuando un disparo resonó desde la oscuridad, desde una dirección diferente. El hombre cayó. Hubo más disparos. Gritos de sorpresa y confusión de los atacantes. A través del humo, Elena vio a una figura galopando hacia ellos. Era Ana, y no venía sola. Detrás de ella venían otros 5 o 6 rancheros de las propiedades vecinas, hombres de rostro curtido a los que Mateo había ayudado en el pasado a reunir ganado perdido, a reparar cercas, a compartir sus escasas reservas durante una sequía. Su honor, las buenas acciones silenciosas que había sembrado durante años, estaban dando su cosecha. Los hombres del varón, ahora superados, se dispersaron y huyeron en la noche como las cobardes ratas que eran. La batalla había terminado. En el silencio que siguió, solo se oía el sonido de su propia respiración entrecortada. El aire olía a pólvora y a lluvia. La cabaña estaba hecha un desastre, con una ventana rota y el suelo cubierto de cristales, pero estaban vivos. Estaban a salvo. La adrenalina de la lucha comenzó a desvanecerse, dando paso a una tensión diferente, una conciencia silenciosa e insoportable.
Los otros rancheros aseguraron al único hombre que habían capturado y se aseguraron de que no hubiera más amenazas, dándoles a Mateo y Elena un espacio respetuoso. Estaban de pie en el centro de la habitación, mirándose. Ya no había más drama, no más peligro inminente. Solo quedaba la promesa que se habían hecho bajo la lluvia. Mateo dio un paso hacia ella. Con una ternura que parecía casi sagrada, levantó la mano y limpió una mancha de hollín de su mejilla con el pulgar. Sus ojos buscaron los suyos, oscuros, profundos, llenos de un amor que ya no intentaba ocultar. Se acabó, susurró él, su voz apenas audible. Toda la lucha. Excepto la que importa ahora. Se acercó más, cerrando el último espacio que lo separaba. Su otra mano subió para acunar su rostro, sus dedos callosos una caricia áspera y maravillosa en su piel. Inclinó la cabeza, su frente descansando contra la de ella. Te prometí honor, Elena, su voz era un murmullo bajo y gutural, cargado con todo el anhelo del mundo. Y voy a honrar cada centímetro de ti. Cada pensamiento. Cada sueño. Pero ya no puedo esperar. No puedo pasar otra noche fingiendo que no muero un poco cada vez que respiras cerca de mí. Te necesito como necesito el aire. Sin esperar respuesta, sin necesidad de ella, la levantó en sus brazos. Elena lo rodeó con los suyos, enterrando su rostro en su cuello. Él la llevó a través de la puerta de esa única habitación a la que nunca habían entrado juntos, y la depositó suavemente en la cama. No había más farsa, no había miedo. Solo dos corazones que habían luchado en un mundo que intentaba desgarrarlos, para finalmente encontrarse el uno al otro. Su unión no fue como el casi desesperado del patio, ni la tensión erótica de la lección de tiro. Fue a la vez una tormenta y una calma. Fue la liberación de meses de pasión reprimida y el tierno descubrimiento de dos almas que por fin llegaban a casa. Sus ropas empapadas fueron un obstáculo insignificante. Cada capa que él quitaba, la seguía con sus labios, besando la piel fría, calentándola con su aliento, con sus manos. La adoró. No hubo nada rápido ni brutal. Adoró su cuerpo como el rancho que acababa de defender, como la tierra sagrada que le daba la vida. Sus labios trazaron caminos de fuego sobre su piel, sus manos aprendieron cada curva, cada cicatriz emocional que ella llevaba. Él la despojó de todos sus miedos, honrando su promesa con cada caricia, con cada beso, con cada palabra susurrada contra su piel. Le dijo que era hermosa, que era fuerte, que era suya. Elena lo recibió con la misma intensidad. Lo amó con la fuerza que él la había ayudado a encontrar. Sus manos exploraron el paisaje de su cuerpo, las cicatrices que contaban sus historias de batallas, los músculos que hablaban de su trabajo y su protección. Descubrió que bajo la fachada del bruto había una ternura tan profunda, una necesidad tan vulnerable, que le rompió el corazón de la mejor manera posible. Hicieron el amor como si fuera un acto de curación, lavando las heridas que el mundo les había infligido. Fue salvaje y tierno, una danza de cuerpos y almas que finalmente se movían en el mismo ritmo. En la quietud posterior, tumbados el uno en los brazos del otro bajo una manta raída, con la luz de la luna filtrándose por la ventana, no quedaba nada de los dos extraños que se habían encontrado en esa fría iglesia. Solo quedaban Mateo y Elena. Unas semanas después, el sol brillaba sobre un rancho que renacía. Los vecinos habían ayudado a reparar la cabaña, más fuerte que antes. El barón de Silva había desaparecido, enfrentando a la justicia por sus múltiples crímenes. El brote de rosa silvestre que Mateo le había dado a Elena estaba plantado en una pequeña parcela de tierra vallada junto a la puerta principal. Ella estaba allí de rodillas, con las manos en la tierra, diseñando el jardín que siempre había soñado. Una sombra cayó sobre ella. Miró hacia arriba y vio a Mateo de pie, observándola con una expresión de absoluto amor y satisfacción. Se acercó por detrás, rodeándola con sus fuertes brazos y levantándola. Ella rió, un sonido feliz y libre. La sostuvo contra su pecho, con sus manos firmemente alrededor de su cintura. Miraron juntos el pequeño brote verde. Parece que arraigó bien, dijo él, su barbilla apoyada en el hombro de ella. Todo lo que necesita es un poco de cuidado para florecer. Elena apoyó la cabeza en su pecho,
escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. Todo el mundo lo necesita, respondió ella. Él bajó una de sus grandes manos y la posó suavemente sobre el vientre de ella, una mano quieta, llena de esperanza. La calidez se extendió por su piel. Tal vez nuestro jardín ya ha empezado a crecer, dijo, su voz llena de una emoción que aún era nueva para él. Elena cubrió la mano de él con la suya, sus corazones desbordados por la promesa de un futuro tan vasto y prometedor como la tierra que los rodeaba. Él se inclinó y le susurró al oído, su aliento cálido en su cabello. Te dije que sería rápido, esa primera noche, dijo, su voz un murmullo bajo y lleno de diversión y arrepentimiento. Me equivoqué en todo. Quiero una vida entera de lentitud contigo, Elena. Quiero cada minuto, cada segundo. Te amo. Ella se giró en sus brazos, le rodeó el cuello con los suyos y lo besó, un beso lleno de la promesa del sol de la mañana, de un hogar encontrado. De un amor que había nacido en la mentira pero que se había convertido en la verdad más profunda de sus vidas. Él la perdió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que una sobrina era una pieza de ajedrez para conseguir el legado que soñaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada en otros brazos, el arrepentimiento y la envidia le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Mateo y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una alianza no está en los tratos ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la adversidad, en la persona que siempre debimos ser. Que tu vida esté llena de bendiciones si ya has pulsado el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón de suscribirse, después de hacer clic en él, puedes hacerte miembro del canal haciendo clic en unirse y obtener ventajas exclusivas con historias especiales y también muy picantes. Así, nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR y luego hacer clic una vez más en IPAR. Y esto llevará nuestra historia a más personas bendecidas como tú. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal.